Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Buenos días, muchas gracias al auditorio por dejarnos entrar en sus hogares, como siempre, los martes, en este programa de En su propia voz, tocando temas de actualidad política, nacional o local. En esta ocasión es un programa grabado, entonces para nuestra desgracia no vamos a poder comentar o hacer notar sus comentarios en vivo, pero posteriormente daremos respuesta como siempre a través de las redes sociales o del teléfono que ustedes nos envíen. Hoy tenemos tres invitados francamente de lujo. Son tres expertos, tres miembros titulares de la SOME de hace algunos de muchísimo tiempo, como es el caso de Ricardo y yo, algunos de menos tiempo, por diferencias de edades, por supuesto, como la doctora Tania, y Juan José, que creo que su incorporación es todavía más reciente, pero todos expertos en cuestiones electorales con diferentes énfasis. El currículum de los tres es bastante bueno. Voy a dar algunos datos nada más muy cortos para no desperdiciar el programa del tiempo. La doctora Tania Hernández es doctora en Ciencias Sociales, se ha dedicado especialmente al estudio de los partidos y tiene un par de publicaciones importantes sobre Acción Nacional, al que dedicó, si no me equivoco, pero si no ella que me corrija, su tesis doctoral. Trabajó mucho tiempo en el Colegio de la Frontera Norte como profesora investigadora y actualmente está en el Centro de Estudios de Investigaciones Históricos del INAH. Ricardo de la Peña, por otro lado, ese sí tiene una trayectoria tan larga que la tengo que cortar, solo decirles que es súper experto, súper experto en encuestas. Tiene doctorados honoris causa, tiene maestría en el ITAM en cuestiones de matemáticas y tiene es el presidente y fundador de ISA, una investigaciones sociales aplicadas, que se ha dedicado en buena parte en los últimos años a trabajar e interpretar resultados de encuestas, no solo electorales, pero en el campo electoral es de las encuestas más serias y más reconocidas. Y el maestro Juan José López Gutiérrez, que va a tener otro expertise diferente y por eso esta mesa se va a volver muy interesante. Es maestro en Administración Pública, licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, con una experiencia doble en el Consejo de la Judicatura Federal y también como consejero electoral, tanto en el INE distritales, como consejero distrital en el INE y en el IFE, un periodo en el INE y otro periodo en el IFE. Muchísimas gracias a los tres por aceptar la invitación. La Universidad Autónoma de Querétaro está muy agradecido de que se presenten con nuestro público. Gracias a ti, Marta. Gracias, Marta. Un placer. Muchas como gracias. les comenté y como fuimos platicando en las últimas semanas, la idea de dedicar este programa es a un tema que creo que todos los analistas políticos estamos preocupados, por lo menos los que nos dedicamos a esta temática especial, que es este asunto de cómo están eligiendo los candidatos a la presidencia de la República las dos grandes coaliciones de este país. Por un lado, Morena, que se adelanta a la otra convocatoria del Frente Unido o Vamos por México, quién sabe cómo le van a poner finalmente a su alianza, que decidieron lanzar una especie con un eufemismo, ambas con un eufemismo que es que quieren elegir al coordinador de los que van a impulsar la cuarta transformación en las entidades, y en el caso del PRI-PAN-PRD al coordinador de quien impulsará el Frente Unitario de la Alianza Vamos por México. En ambos casos, salvo su mejor opinión, el tema a discusión no es tanto tus candidatos, que podrán ser buenos o malos, tiene, yo creo, dos grandes aristas. Por un lado, el tema de la legalidad de los actos. Hoy hay muchas voces que piensan que en estricto sentido se está violando la ley en relación al inicio de las precampañas, pero como no son precampañas ni son precandidatos, sino que han usado este eufemismo, que pudiera ser legal o que están en el límite de la legalidad.
Sin embargo, y el caso está tan complicado que hoy mismo, bueno, ayer mismo, perdón, hoy salió en la prensa, el INE decidió declarar improcedente, pero de todos modos el tema está muy discutido y el tema está polarizando a los consejeros del INE una denuncia de del dirigente del Movimiento Ciudadano en contra de las corcholatas, perdón, en contra de los candidatos a la coordinación de la 4T. Todavía no hay ninguna, hasta ahorita, ninguna impugnación al otro procedimiento. Todos los procedimientos están, porque fue el primero que se lanzó, el de las 4, no, que en realidad son 6 candidatos de la 4T. Entonces, eso es un tema. Se viola la ley, sí, no. Y hay un asunto en particular que me gustaría que trataran, sobre todo Juan José, que es este tema muy extraño que he estado revisando y tengo algunas dudas de lo que ellos llaman sustitutos funcionales. Ellos, me refiero a la Suprema Corte de Justicia, por cierto, en un juicio de 2018 a propósito de tiempo aire en las campañas, no sobre este tema, por supuesto, pero que pudiera ser utilizado. Es decir, más allá de lo que se expresa formalmente, lo que puede ser un sustituto funcional, que pudiera ser el caso de aplicación, según algunos expertos. Entonces, bueno, yo creo que para el auditorio y para estos primeros 25 minutos sería importante iniciar con una primera ronda. Si te parece bien, Ricardo, empezamos contigo. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves este proceso de campaña? ¿Cómo están las reglas, pues? A ver, lo primero que quisiera yo comentar es que cuando una norma no es cumplida por nadie y en la práctica nunca ha sido cumplida por nadie, debiéramos cuestionarnos la pertinencia de la norma. Sí, ciertamente estamos fuera de tiempo para pre-campaña, pero perdón, para la elección 2000, para la elección 2006, para la elección 2012 y 2018, los procesos de aparición de aspirantes y de inicio de actividades se dieron en los mismos tiempos que estamos viendo ahora. El que se haya impuesto una norma que es una camisa de fuerza, lo que hace es que los actores políticos desborden y salgan del marco legal y jueguen en los límites de lo posible para permitirse una actividad que de suyo es reclamada por los partidos, por las organizaciones y por la sociedad, que también está ya de alguna manera reclamando que haya un proceso de definición por uno y otro lado. Entonces, ya lo primero que habría que preguntarse es, ¿la norma es pertinente? Desde luego, están jugando en el límite, están jugando una simulación que pudiera ser sancionable. Habrá que ver lo que en su momento, más allá de lo que la Comisión de Quejas y Denuncias de Línea haya determinado, lo que el Tribunal Electoral determine sobre la pertinencia o no de tener este tipo de procedimientos para sancionarlo. Pero lo primero que habría que preguntarse es, ¿la norma es pertinente? Ahora, dado que la norma es la norma y que finalmente habría que cumplirla, estamos viendo una simulación de cada quien a su manera, y cada quien resolviendo a su específica forma y manera los problemas que enfrenta cada cual. No podemos pensar que ambos bloques definan una misma lógica, porque los cuestionamientos y los requerimientos que uno y otro tienen son distintos. En el caso de Morena, el principal problema que tenía era cómo mantener de alguna manera la unidad y evitar la fractura entre los aspirantes mediante un procedimiento que diera cabida a todos y le permitiera algún juego que pudiera lograr que no rompiera. Es el caso de Morena y sus aliados. En el caso del Frente Amplio por México, Va por México, como queramos denominarlo, la coalición PAN y PRD, había dos problemas. El primero era cómo mantener la cuestión de estos tres partidos políticos y dar cabida a reclamos de participación de organizaciones de sociedad civil que también estaban allí presentes, en una parte. Y la otra, cómo poder desahogar un listado amplísimo de aspirantes que podían contender
por el puesto de candidato a la presidencia de la República. Que contábamos en algún momento hasta 40 nombres que podían haberse pronunciado. Eso es un exceso. A lo mejor ya para el procedimiento estamos hablando de 20 que arranquen, que tendrán que irse depurando de alguna manera, puesto que es sumamente difícil, complejo e improcedente en términos prácticos elegir entre 20. Habría que elegir entre unos cuantos. Entonces creo que cada cual ha resuelto este problema a su manera, pero jugando en el límite de la norma, jugando a una simulación que, repito, en mucho se debe a que hay una norma que es obtusa. Desde luego que hay que controlar, sobre todo, el uso de recursos públicos. Eso es un hecho que hay que tener siempre presente. Pero una cosa es que pueda permitirse que la autoridad vigile, regule y tal, y otra que se proscriba que los políticos hagan política. Yo creo que ese es el punto central en torno a la norma. No sé, ¿tú qué opinas, Juan José? Ricardo, gracias. Le vamos a dar la palabra a Juan José. Nada más dos preocupaciones, Ricardo. Uno, yo estoy de acuerdo en que la norma no es pertinente, pero esa y 28,000 millones de leyes más no son pertinentes y no por eso las vamos a violar, porque entonces nos quedamos sin país. Digo, sin país pues, en términos de la delincuencia, etcétera, no nada más leyes electorales, de todo tipo. Y el otro tema es la actuación de las autoridades electorales, porque yo puedo estar de acuerdo contigo en que la ley es absurda, incluso absurda, no nada más inoperante, sí, y sin embargo me preocupa la actuación de los órganos electorales y de el único partido que no está haciendo el juego y que se lanza, quién sabe cómo va a elegir a su candidato, pero será un proceso unitario, es decir, al interior de su partido. Que es Movimiento Ciudadano, que es el que está haciendo las impugnaciones ahorita, pues es el único que tiene autoridad moral, creo yo. Juan José, ¿usted qué opina? Sí, gracias, Marta. Pues bueno, hablando de lo que es, primero, si me permiten seccionar método y posible violación a las normas electorales. El método que se está eligiendo, que es a través de encuestas, en el caso de Morena, pues la argumentación, digamos, al interior es, eso está en mis estatutos. Y los estatutos fueron presentados en su momento ante el instituto los avaló, y yo lo único que estoy haciendo es, pues, un sondeo interno entre militantes. Ahí eso es muy cuestionable porque están haciendo eventos públicos con población abierta y a final de cuentas no estoy eligiendo un candidato, sino una figura ahí rara que no entendemos, que se llama coordinador o defensor de la cuarta transformación. Pero en la práctica, pues por supuesto que esto está posicionando imagen, por supuesto que son eventos abiertos a población abierta, no solamente a militantes, y por supuesto que se está desplegando toda una logística de precampaña. Ahora, esa precampaña, digamos, está dentro de los márgenes de la ley, ¿no? La ley es muy clara en términos de cuándo puede empezar esto, que es por ahí del mes de noviembre. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Para no dejar, digamos, el espectro, el campo abierto únicamente a este posicionamiento de imagen de precandidaturas, porque eso es lo que son, en el caso de Morena, pues ahora sí que en la ventanilla de enfrente, la otra coalición, pues ya decidió, me parece que en un proceso de reflexión de si entraban o no entraban en esta lógica, pues a final de cuentas decidieron entrar en esta lógica para no quedarse fuera, digamos, de el espectro y la conversación pública en términos de pues perder la elección antes de empezar, en términos de competitividad electoral. Entonces, ¿qué es lo que decidieron? Bueno, pues si finalmente ellos lo están haciendo, traen detrás de ellos a todo el aparato gubernamental, el instituto está siendo muy tibio en su accionar, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Y se replica, digamos, el mismo método, con algunas particularidades que algunas son novedosas, en mi opinión incluso atractivas, como es que no es solamente la encuesta, ellos están optando por una primaria, una elección primaria primero, y derivado de la depuración que comenta Ricardo, que se tendrá que hacer en esa elección primaria, pues entonces ahora sí, la encuesta. Nada más que eso tiene algunos problemas, me parece que se están complicando ellos solitos, porque ¿qué va a ocurrir si derivado de la primaria quedan posicionadas las personas A, B y C? Pero en la encuesta no son ellas, digamos, las personas que obtienen el mayor respaldo a través de la encuesta. Entonces, bueno, es un método un poquito complicado, yo todavía no lo entiendo bien, lo estoy seccionando, pero el comentario, digamos, sería que en términos de
¿Quién empezó? Pues Morena en esta estrategia de mantenerse al margen o al filo, digamos, de lo que dice la legislación electoral. Pero ¿qué decidieron en la tienda, en la ventanilla de enfrente? O sea, la otra coalición fuerte, digamos, robusta, pues es bueno, si ellos lo están haciendo y nosotros dejamos que ellos sigan corriendo solos, cuando nosotros salgamos, la verdad es que ya en términos de competitividad electoral, pues la verdad ya va a ser muy difícil alcanzarnos. Y como tú bien lo comentas, pues tenemos a un actor solitario que en este caso está siendo el más institucional en términos del respeto a la legislación electoral, que es Movimiento Ciudadano. Entonces, cerrando el comentario, elegir un candidato a través de encuestas, digo, si gustan ahorita lo platicamos, no es la primera vez que se hace, pero sobre todo en el caso de Morena, que siempre ha optado, digamos, por ese mecanismo porque está dentro de sus propios estatutos, pues no sé si sea la mejor manera de elegir un candidato, la verdad, pero por el otro lado, pues tenemos ya la decisión de la otra coalición que dice, bueno, pues si el instituto no está sancionando a quienes salieron primero, pues nosotros hagamos un espejo y también lo vamos a hacer sin importar que con esto estén, digamos, apoyando lo que tiene que ver con la actuación del instituto en términos de pues la aplicación de la ley que, como bien lo comenta Ricardo, pues en términos prácticos no está operando. Hay una mención de Ricardo que me parece muy interesante, digamos, es que ambos procedimientos de alguna forma responden a problemáticas específicas diferentes de las dos coaliciones y de los partidos al respecto. Me gustaría que Tania explorara o desmenuzara esa comentario de Ricardo, porque me parece que eso hace que las diferencias no sean solamente de matiz, según mi entender, pero bueno, la verdad es que está muy complicado el asunto. La famosa primaria es al final. Empiezan con un famoso registro y luego con el levantamiento de firmas, me refiero al frente, que alude a las estructuras de los partidos. Por eso los toco ahorita, porque tiene que ver con la pregunta o con la observación que hace Ricardo. Tania, ¿usted cómo ve? ¿Sí responden a distintos problemas de las estructuras o qué? Bueno, primero yo quisiera decir que me parece que todos podemos estar de acuerdo en la preocupación sobre el papel del Instituto Electoral. Entonces, en ese sentido, yo creo que sería una primera conclusión, no nada más de nosotros, sino que está en el ambiente, en el debate público, ¿no? Expertos o no, yo creo que todos observamos esta parte. Ahora, creo que además de las dinámicas de los partidos que conforman estas coaliciones o estas alianzas que se van a conformar como alianzas electorales, está el tema del ambiente de la polarización que ha obligado a llegar a este momento y que nos ha llevado a los ciudadanos a meternos en un debate en el que realmente ni estábamos pensando. Y yo ahí sí tengo una diferencia con Ricardo, porque Ricardo plantea que la ciudadanía estaba ya también un poco, digamos, presionando para que se decidieran los procesos en cada partido. Yo considero, en lo que yo he observado en estos días que se ha desatado el asunto de los métodos en cada coalición, yo no observo bases preocupadas, o sea, yo no veo que estos movimientos hayan sido producto ni de las bases de los partidos, ni de los ciudadanos en sentido amplio. Lo que veo es una coalición de organizaciones, de grupos cívicos que se formaron muchos de ellos justamente desde que López Obrador llega al gobierno. Entre 2018 y 2023 se crearon 11 organizaciones ciudadanas, nada más las que uno pesca con mayor representación o mayor aparición en medios, que justamente el objetivo que declaran tener para su formación es la defensa de la democracia. Pero fuera de eso, pues francamente, a menos que ustedes observen otra cosa, yo no veo ni la sociedad civil en sentido amplio preocupada, ni las bases de los partidos. A mí me parece que en el marco de la polarización que se genera desde todos los días en el discurso del presidente de la República, más las respuestas que dan las élites de las oposiciones, me parece que se fue acelerando este proceso. Entonces, esa sería una primera cosa que quiero plantear. Por otro lado, me parece que justamente más que la discusión sobre si es ilegal o no los métodos con relación a las campañas, la cuestión está en la elaboración del método,
¿no? En el caso, cuando Morena sacó sus primeros planteamientos, pues lo primero que vimos es, bueno, ¿y cómo se va a diseñar la encuesta? Sin ser expertos, y Ricardo sí lo es, sabemos que el diseño de la encuesta, las preguntas, tiene mucho que ver con los resultados que se pueden perfilar. La otra cuestión que aparece en las dos métodos es el tema de a quién se va a aplicar la encuesta, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues se dice con toda claridad, bueno, van a ser en los 300 distritos electorales donde se va a levantar estos cuestionarios, pero también sabemos que depende de si se hace a militantes, simpatizantes o a población abierta. Entonces, yo creo que esa es una segunda dimensión importante. Lo que realmente está poniéndose aquí en el tema de discusión es el asunto de los métodos. Ya me parece que el tema de la violación o no a las reglas formales, ese ya lo tenemos que dar por hecho. Coincido quizá en este matiz que ponen tanto Juan José como Ricardo, en el que están como en el lindero entre lo ilegal o no, ¿no? Y ahí sí, creo yo que mis colegas tienen más elementos para plantear con detalle ese asunto, pero insisto, el tema del lindero entre ser ilegal o no les da un margen de maniobra a las dos coaliciones. Ahora, un asunto que me parece también importante destacar aquí, porque se ha resaltado mucho, es que en el caso del método de Va por México, se suele decir que es realmente el democrático, porque va a haber unas primarias en el que se van a competir, van a debatir, pero además se va a preguntar a la población abierta, ¿no? A la ciudadanía, en términos de quién sería el candidato idóneo. Y me parece que eso también oculta la otra parte, que es la posibilidad de lo que ayer Lili Telles denunciaba, realmente que los que tengan el protagonismo sean los líderes y grupos que movilizan a las clientelas de los partidos para participar en esta votación. Y ahí sí, bueno, pues cada estructura de cada partido tiene mayores o menores posibilidades. Se ataca al método de Morena diciendo que si se parte únicamente de una encuesta, pues realmente esto ya está decidido por parte del presidente, pero me parece que también poner en cuestión esto que comento de quién va a movilizar a los posibles votantes en estas elecciones primarias y en las encuestas, pues también es un tema a debatir, que cuestiona el qué tanto se está abriendo realmente a la ciudadanía. Y otro elemento que me parece importante con relación al tema tan difícil y tan difuso de la legalidad es el asunto de quienes resaltan esta dimensión, digamos, del proceso. Lo que dice Va por México es que ellos están realizando un procedimiento legal porque la figura del frente está consignada tanto en la Constitución como en las leyes electorales, obviamente, ¿no? El frente político. Y que en esa medida, bueno, pues se vale hacer todo un proceso para identificar a quien pueda coordinar este frente opositor. Sin embargo, ayer, escuchando distintos noticieros, me parece que dan un dato interesante para la defensa de esta figura del frente como parte de la legalidad de su proceso, cuando dicen que entonces el frente también es importante porque como parte dentro de esta figura, todos los partidos que participan podrán financiar el proselitismo, digamos, de sus candidatos, ¿no? Entonces, me parece que el tema del financiamiento es, además, obviamente, del tema del método, el otro asunto importante que está realmente en el debate público, y que en el caso de Va por México yo lo entiendo desde este punto de vista, desde el elemento que tiene que ver con que todos los partidos que son parte de este frente político podrán entrar a financiar las campañas o el proselitismo de sus candidatos, digamos, como una justificación a los recursos que puedan mover. Ahora, ¿cuál es la respuesta que hace, que le dan, en todo caso, al método de Morena? Pues que más allá de los 5 millones de pesos, que nadie cree que se vayan a restringir a esto, está el asunto del aprovechamiento de programas sociales del gobierno y del propio apoyo de las distintas secretarías de gobierno para impulsar
a los candidatos de Morena. Cierro nada más esta primera intervención destacando algo que me parece también muy importante, que seguramente ustedes ya han observado, que este proceso pues es no solo inédito en general para la vida política en México, sino para los partidos, ¿no? En el caso de Acción Nacional, pues efectivamente, como se ha dicho en público por parte de su líder nacional, es un proceso que jamás creo que hubieran imaginado los panistas de viejo cuño, ¿no? El panismo siempre elegía candidatos por su consejo. Tania, te voy a tener que cortar porque me van a cortar a todos, bueno, pero tú inicias en el próximo programa, nos cerramos, se cancela el programa y volvemos a entrar, por favor. Muchísimas gracias. Gracias al auditorio. Gracias. Y el siguiente programa continuamos el tema. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó en su propia voz el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.